pacto de redención. Y antes de continuar donde nos quedamos la semana pasada, quiero contarles una pequeña historia. La historia en verdad no se sabe si es verdad o si es mito, pero se dice en la historia que una vez unos burladores, unos que se burlaban de la doctrina de Dios, se burlaban contra San Agustín de Hipona, que les recuerdo que él es el teólogo más importante de toda la historia. Y a San Agustín de Hipona, estos que se burlaban de él, le decían: ¿qué hacía Dios antes de crear los cielos y la tierra? Y San Agustín de Hipona, no tan tolerante, les responde: preparando un infierno para las almas preguntonas. Yo puedo entender el celo de San Agustín de Hipona, tal vez no hubiera dicho eso, pero es que, mis hermanos, la pregunta en sí es inapropiada. ¿Qué estaba haciendo Dios antes de que existieran tiempos si antes no había un tiempo? Ya estamos chocando ahí con la propia lógica. No es de que Dios necesite hacer algo o necesite estar ocupado en algo, pero lo que estamos viendo en estas clases de redención, estamos viendo que el decreto de Dios, su soberana voluntad, empezó antes que el mundo fuese. Y yo me acuerdo que cuando comenzamos clases aquí en esta iglesia, en las clases de soteriología, empezamos con la doctrina de predestinación, una doctrina que a veces muchas personas batallan. Pero si entendemos el pacto de redención, podemos entender la doctrina de la predestinación. Van mano a mano, porque la doctrina de la predestinación comienza antes que Dios fundase la tierra. Igual la doctrina de redención comienza antes que el mundo fuese. Y los voy a llevar a Efesios capítulo 1 para que vean cómo es que en esa doctrina de predestinación va mano a mano con la doctrina de los pactos o el pacto de redención. Efesios capítulo 1, les voy a llevar al versículo 3. Donde nos dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a parar ahí. Lo que estamos viendo ahí desde el principio es la doctrina del cristiano. Dios nos ha
Y aquí es donde otra vez vamos a pausar. ¿Por qué somos predestinados? En amor, habiéndonos predestinados para ser, ¿qué? Adoptados, hijos suyos. Yo les quiero decir algo a ustedes y no se me vayan a molestar, pero es la realidad. Nadie nace siendo hijo de Dios. Todos nacemos siendo hijos de Satanás, del diablo. Jesús mismo dijo eso. Las obras de vuestro padre el diablo hacen. Todo aquel que vive sin Cristo le pertenece a Satanás. No hay de otra. O somos de Cristo o estamos en Satanás. Yo estoy en Cristo. Yo creo que ustedes también deben de estar en Cristo. Pero por eso somos adoptados. Porque por naturaleza no somos hijos de Dios. Nacimos apartados de la gloria de Dios por el pecado original. Pero nos dice, en amor. ¿Por qué en amor? Recordamos la semana pasada, cuando el Hijo voluntariamente se somete a la voluntad del Padre, ¿lo hace con qué? Con amor. Se humilla, ¿por qué? Por amor. Entonces, es todo en amor, en Cristo. Ahora nos dice, según el puro afecto de su voluntad. Yo me acuerdo que cuando comenzamos las clases de soteriología, las clases de las doctrinas de salvación, había una frase que me gustaba repetir en casi todas las clases. La salvación no depende del hombre, depende en absoluto de Dios, de su propia voluntad. Y como nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, no es del que quiere ni de que él corra, sino de quien Dios tiene misericordia. Antes del mundo, Dios ya nos había escogido por su propia voluntad en Cristo, por amor, ¿para qué? Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y nos acordamos una de las clases, uno de los fundamentos que dejamos en estas clases de pactos, todo nuestro propósito de vivir, nuestra existencia, es glorificar a Dios en todo. Y si nosotros, si ese es nuestro propósito de vivir, es glorificar a Dios en todo, Dios también quiere que toda doctrina, que toda obra que Él hace, lo glorifique a Él mismo. Todo lo que Dios hace, lo hace para su propia gloria, para su propia honra. ¿Por qué fuimos escogidos? Para alabanza de su gloria. ¿Con qué propósitos? Para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo? En Cristo. Por su amor, Él nos escogió. ¿Cuándo comenzó todo esto? En la eternidad. Entonces estamos viendo que incluso la doctrina de la predestinación con la doctrina del pacto de redención van mano a mano. Pero seguimos adelante, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. Y ahí están las palabras claves. Efesios capítulo 1, versículo 7 es la palabra clave. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Otra vez, ¿cuándo comenzó todo esto? En la eternidad. Entonces eso significa que en la eternidad Dios ya tenía un plan redentor por medio de la sangre de Cristo Jesús para el perdón de pecados. Estamos viendo que no es de que Adán y Eva pecó o ellos pecaron y que Dios se asustó, dijo, ¿y estos qué? Se me podría, ¿qué pasó con estos? Sí, pues ahí andan no, Dios en su decreto, en su soberanía, ya sabía todo lo que había de suceder. No solamente ya lo sabía, sino Él mismo lo decretó.
Él mismo lo decretó. ¿Por qué? Porque ya había un plan redentor. Para que haya un plan redentor, Él sabía que iba a haber una caída. Dios es perfecto en todos sus caminos. Nos dice el profeta, mis caminos no son tus caminos. Mis propósitos no son tus propósitos. Nosotros no entendemos la mente de Dios. ¿Quién fue su consejero para aconsejarle a Él? Nadie. Pero le damos gracias a Dios que Él es el que tiene el plan perfecto para nuestras vidas. Si la salvación dependiera de nosotros, mis hermanos, nunca alcanzaríamos salvación. Gracias a Dios que la salvación depende de Él, en Él amado. Versículo 8. Y otra vez el apóstol Pablo empieza desde el versículo 3 en el versículo 8 que dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, hablando de todas las bendiciones que nos ha dado. Y aquí del versículo 9 al 10 es donde es el enfoque de nuestra clase de hoy, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Regresemos desde el versículo 9. Según dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Okay. Y este misterio, mis hermanos, no es como digamos que es algo oscuro o que es algo que está en tinieblas, sino ya ha sido revelado. Él nos ha dado a conocer este misterio revelado. ¿Cuál es este misterio que nos ha revelado según desde el versículo 3 en adelante? El plan eterno de Dios. Él ahora nos ha dado a conocer su plan eterno de unir o reunir todas las cosas en Cristo. ¿Esto qué es? Esto corresponde al propósito eterno entre las tres personas, porque nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es por su voluntad que causa todas las cosas. El Padre hizo un pacto con su Hijo y el Hijo hizo un pacto con el Padre, el pacto de redención. La semana pasada vimos el juramento que hizo el Hijo con el Padre, donde le dice, ¿se acuerdan lo que le dice el Hijo al Padre? Donde el Hijo se somete a la voluntad del Padre, ¿verdad? Le dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me has preparado un cuerpo. Holocausto y expiaciones no te agradaron, mas vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Cuál era el juramento que hizo el Hijo con el Padre? El de someterse a su voluntad, el decir, yo seré tu siervo. Pero ahora en estas clases lo que vamos a ver es la voluntad o la estipulación del Padre, lo que el Padre jura con su Hijo. Pero todo esto es en la voluntad del Dios triuno. Aquí no tiene nada que ver el hombre. Lo único que hace aquí el hombre es recibir la bendición de Dios, como nos dice desde el principio. Hemos recibido toda bendición que están en los cielos y en la tierra. Pero esta voluntad, este misterio, Él lo ha dado a conocer que Él mismo se había propuesto en sí mismo. Él causó esto. Es su buena voluntad salvar a sus escogidos. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y esto, mis hermanos, esto señala a la administración del tiempo histórico del plan eterno de Dios, ¿verdad? Tuvieron que pasar muchas cosas, muchos pactos, muchos eventos para llegar a un punto. Pero después de la vida y la muerte y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, todas estas cosas han sido reveladas hacia nosotros, hacia los apóstoles, por medio del Espíritu Santo, ahora dándonos a conocer
¿Cuál era el propósito de Dios? Salvar a lo que se había perdido. Ese era el gran propósito de Dios. ¿Para qué otra vez? Para alabanza de su gloria. Todo lo que Dios hace, lo hace para alabanza de su gloria. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Estamos viendo la armonía que tiene este pacto de redención con las doctrinas de salvación, con las doctrinas de la Trinidad. Toda doctrina debe de estar en armonía. Toda doctrina debe de estar tiene que ir mano a mano. Ahora, en las notas que les di a ustedes, estamos viendo el triunfo de Cristo. El triunfo de Cristo en 3 niveles. Primero, el Hijo perfectamente guardó la ley natural y la ley moral. Ahora, esa es una clase que grabamos otra vez y les dije que la volvieran a ver. El Hijo guardó la ley natural y la ley moral. Vamos a tocar rapidito, pero no voy a meter otra vez a esa clase. ¿Qué es ley natural y qué es ley moral? Bueno, la ley natural y la ley moral van mano a mano, es casi como si fueran lo mismo, excepto que la ley natural es la ley escrita en nuestros corazones. Igual la ley moral también está escrita en nuestros corazones, sin embargo, hubo un tiempo histórico donde Dios dio la ley moral estipulada en en inglés se dice the Decalogue, yo creo que en español es el decálogo, que es los 10 mandamientos. Esa es la ley moral. Es como un ejemplo, cuando usted mandaba a su hijo o a su niño a la escuela, cuando estaba chiquito, era natural, él debería de saber que él al ir a la escuela debería de comportarse bien, ¿verdad? Para eso va a la escuela, ¿verdad? No, pero sin embargo hay maestros que ponen en el pizarrón, por favor, no bulla, por favor, levanten la mano si quieren hacer una pregunta, ¿verdad? Eso va mano a mano con el buen comportamiento, sin embargo, se tiene que estipular de una manera más específica. Esa es la diferencia entre ley natural y ley moral. Van mano a mano, las dos van mano a mano, sin embargo, una es más estipulada por Dios y la otra es la que está escrita en todos nuestros corazones. Esa es la ley natural, ley moral. El Hijo perfectamente guardó la ley natural y la ley moral. Fue tentado por Satanás y no cayó. Tuvo oportunidad de odiar a sus enemigos, sin embargo no lo hizo. No solamente él obedeció exteriormente la ley de Dios, pero interiormente también la ley de Dios estaba en su corazón, como lo vimos la semana pasada. Tu ley, oh Dios, está en medio de mi corazón. Ahora, nosotros batallamos con la ley natural y la ley moral para obedecerla. Es nuestra obligación obedecer la ley natural y la ley moral. Batallamos, pero le damos gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo, que nos guía, que nos guarda para no tropezar. Ahora, el segundo nivel es que el Hijo guardó toda la ley mosaica, toda la ley de Moisés. Y cuando estamos hablando de las leyes de Moisés, ahí estamos incluyendo las leyes positivas, que les acuerdo que las leyes positivas son las leyes que fueron añadidas después de las leyes morales, son extra leyes. Y deben de ser obedecidas porque ahora Dios está diciendo, esto me agrada, esto
me place. ¿Alguien se acuerda como de qué es una ley positiva? ¿Un ejemplo de una ley positiva? Eso sería más ley moral, porque están en los 10 mandamientos. Y lo voy a poner desde un punto, y ese es un buen punto. Muchas gracias. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo hizo ¿en cuántos días? 6 días, y el séptimo descansó. Entonces Él naturalmente nos está enseñando que hay un día de reposo, un día del Señor, ¿verdad? Entonces le debemos esa obediencia naturalmente a Dios, de entregarle un día a Él, un día completo, consagrarlo, y nosotros creemos que es este día, el día de nuestro Señor, ¿verdad? Pero eso, digamos, no fue añadido, porque desde el principio Dios ya lo había enseñado, incluso le dijo eso al mismo Adán. Pero un ejemplo de una ley positiva sería como la circuncisión, ¿verdad? Porque el hombre naturalmente no nació circuncidado. Adán no estaba circuncidado. Dios le dijo a Abraham, cuando Abraham tenía ¿cuántos años? 90 años, que ahora tenía que él circuncidarse, y no solamente él, pero todo hijo de él y todo esclavo de él. Pero cuando Abraham no estaba circuncidado, no estaba pecando, porque era una ley positiva, es una ley que después fue agregada. Esa es la diferencia entre ley moral, ley natural, leyes positivas. Otra vez, ahí están los videos para que los vuelvan a ver. El Hijo, Dios, la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, no solamente guardó la ley natural, pero la ley moral, pero no solamente la ley natural, la ley moral, pero ahora también las leyes mosaicas, que incluyen los 3 niveles de leyes: la ley moral, las leyes ceremoniales y las leyes judiciales. Y las leyes ceremoniales y las leyes judiciales son ¿cuáles leyes? Las leyes que se le fueron dado al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Ahora, nos dice Hebreos que Él fue perfecto en todo. Él nunca tuvo que ofrecer sacrificio por su propio pecado. Porque, pues, ¿por qué pecado ofrecería Él sacrificio? Pero todas las leyes ceremoniales, todas las leyes judiciales, Él las cumplió al pie de la letra. Él dijo: yo no he venido a quitar o a abrogar los mandamientos, he venido ¿a qué? A cumplirlos, a cumplirlos. Ahora, el tercer nivel que estamos viendo ahora es que no solamente el Hijo guardó la ley natural, la ley moral, las leyes mosaicas que incluyen la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial, pero ahora también el Hijo guardó y cumplió las estipulaciones de su propio pacto, el pacto de redención. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo cumplió el pacto de redención? ¿O cómo cumplió las estipulaciones del pacto de redención? Asumiendo la naturaleza humana y dando su vida en rescate por nosotros, los escogidos. Entonces, así es como estamos viendo la obediencia de nuestro Señor Jesús, cómo Él se hizo el siervo a su Padre, por nosotros, por amor, porque era la voluntad del Padre, era su decreto para su propia gloria. Esa es la armonía de toda la Escritura. Sigamos adelante, versículo 15 de Efesios capítulo 1. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos,
según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Aquí estamos viendo otra vez las estipulaciones del pacto de redención, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometido todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por, ¿qué dice? Subraye ese un punto. Lo dio por cabeza. Eso es muy importante. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra cabeza federal. Y eso está en las notas. Cristo Jesús es nuestra cabeza, la cual, ¿qué somos nosotros? Es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué privilegio enorme ser el cuerpo de Cristo Jesús. Ahora ya no somos hijos de Satanás. Ahora somos hijos adoptados de Dios. Somos el cuerpo de Cristo Jesús. Somos hermanos con Cristo Jesús. Somos la novia de Cristo Jesús. Somos la iglesia de Cristo Jesús. Todos esos puntos nos habla de nuestra unidad en Cristo. ¿Por qué podemos tener esta unidad en Cristo? Porque Cristo es nuestra cabeza federal. Ahorita vamos a llegar a un punto de qué significa cabeza federal, pero es importante seguir donde nos quedamos la semana pasada. ¿Qué es el pacto de redención? El pacto de redención es el acuerdo eterno. Lo hemos visto desde Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Es el acuerdo eterno hecho antes de la creación del mundo, es decir, antes del tiempo, entre las tres personas de la Trinidad. ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el cual el Padre da un pueblo, una iglesia, una novia, un hermano al Hijo, y guarda al Hijo por medio del poder del Espíritu Santo cuando el Hijo está aquí en la tierra. Esas son las estipulaciones del Padre. Si el Hijo le es obediente al Padre, el Padre le entrega al Hijo un pueblo. El Hijo se compromete a redimir este pueblo. El pueblo que el Padre le entrega a él, mediante su obediencia y su muerte, siendo él la cabeza federal de ellos. Todas las palabras que acabo de decir, todas son importantes. ¿Ya se las memorizaron? Bueno, vamos a ir poco a poco. Ya hemos visto que el Hijo se somete a la voluntad del Padre, ¿verdad? Eso es lo que vimos la semana pasada. Y ahora yo quiero llevarlos a las estipulaciones que el Padre hace para con su Hijo. Y los quiero llevar primero a Isaías 52, versículo 13. Y vamos a ir más rapidito porque ya se me acabó casi el tiempo. Yo apenas voy comenzando con la clase. Isaías 52, versículo 13 nos dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Ahora regresamos a la clase de la semana pasada. Les dije que cuando nosotros miramos una conversación entre el Padre y el Hijo, eso se llama correspondencia. Nosotros usamos
una herramienta en la teología que se llama exégesis prosopológica para saber quién es el que está hablando. Sabemos quién está hablando aquí. Este es el Padre, este es Dios hablando. ¿De quién está hablando? De su hijo, de su siervo. Él está hablando aquí con su siervo, con su hijo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se escucha esto? ¿Se escucha como una bendición o una maldición? Es una bendición. Aquí el Padre está hablando acerca de las bendiciones si el Hijo cumple su pacto. Si el Hijo cumple su parte del pacto, el Padre lo bendice. Ahora, yo estoy usando la palabra si es que el Hijo lo cumple, pero el Hijo lo cumple. El Hijo no pudo fallar. Por eso en este pacto no miramos maldiciones, porque lo que vamos a mirar en todos los pactos es que el Padre o Dios, cuando hace un pacto, cuando Él hace un pacto con su pueblo o con las personas humanas, los pactos tienen bendiciones igual como maldiciones. Pero en este pacto, porque es hecho entre el Padre y el Hijo, no pueden ver maldiciones. El Hijo cumple la voluntad del Padre. Y por eso vamos a mirar este paralelo. Obediencia, recompensa. Obediencia y recompensa. Esto, lo que acabamos de leer, es la recompensa si el hijo o si el siervo hace lo siguiente. ¿En dónde está lo siguiente? Isaías 53, porque estamos en el 52. El 53 es las estipulaciones del hijo, o lo que el hijo debe de hacer, es su siervo. Ahora, muchos de nosotros ya sabemos Isaías 53, pero ahora yo quiero que lo volvamos a leer, pero ahora viendo y con este contexto y con este entendimiento de que son pactos, de que son juramentos. Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida por su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré, ¿están escuchando? Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, ahí está, ahí vamos a parar. Están viendo ese por tanto. ¿Qué es lo que Isaías 53 nos habla? Las aflicciones del siervo sufriente, ¿verdad? Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantar. Hay algo que muchas personas hasta el día de hoy están mal. Dicen, fue Satanás quien llevó a Jesús a la cruz. O fueron los judíos quien crucificaron a Jesús. O fueron los romanos quien crucificaron a Jesús. No. Era la voluntad de Dios, el Padre, quebrantarlo. Pero basado en Efesios capítulo 1, ¿cuándo empezó toda esta voluntad de Dios? En la eternidad, en el pacto de redención. Desde mucho antes era la voluntad del Padre que el Hijo tomara un cuerpo y pagara por los pecados de pecadores, de aquellos que transgredieron la ley santa de Dios. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Pero luego nos dice ahora en este versículo 12, por tanto yo le daré parte con los grandes. ¿Qué es ese por tanto? Porque él hizo esto, porque mi siervo cumplió su parte del pacto, yo lo exaltaré con los grandes. Yo lo elevaré. Esa es la recompensa. Obediencia, recompensa. El Hijo no pudo fallar. Y esto nos tiene que llevar a Getsemaní. ¿Alguien ha escuchado de Getsemaní antes? No la primera iglesia bautista Getsemaní, no. Getsemaní, el jardín de Getsemaní. Miramos en Lucas capítulo 22 que nuestro Señor Jesús en el momento de angustia, donde Él está tomando de la copa amarga, Él sabía que el tiempo ya estaba cerca, que el tiempo ya había llegado. Y lo único que Él pudo hacer era suplicar a su Padre. Pero tenemos que ver esa tipología de lo que significa Getsemaní. ¿Qué era el Getsemaní? Era un jardín de olivos. ¿Y qué hacían en ese jardín de olivos? En ese jardín de olivos, los judíos agarraban los olivos, los estripaban para sacarles el aceite. ¿Por qué Jesús oró en el Getsemaní? Eso era lo que Jesús sentía en ese momento, como el Padre lo estripaba, como el Padre mandaba su ira hacia su Hijo. Y no me puedo imaginar cómo el Hijo tomó fuerzas para orar, de gran dolor que sentía. Era tanto el dolor que el Hijo dijo, Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa. No era el enemigo, era su propio Padre. Ese es el pacto de redención. Era la voluntad del Padre quebrantarlo. Pero ¿qué dijo el Hijo? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros debemos de seguir en esa misma voluntad, mis hermanos. Hay tiempos donde no creo que igual nos sintamos como nuestro Señor Jesucristo, pero hay momentos que nosotros pasamos angustia, tormento. Y lo único que debemos de hacer es ir con el Padre, suplicarle al Padre, pero decirle, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué el Padre me está dejando pasar por esto? Porque tal vez es la voluntad del Padre estriparme,
Tal vez es la voluntad del Padre pisotearme. ¿Para qué? Para que haya bendición al último. Obediencia, recompensa. Por eso hay un pasaje en Hebreos, me acuerdo, Hebreos 12 o 13, donde dice, nosotros no somos de los que regresan. Nosotros no somos de los que huyen, sino somos de los que prosperan, de los que siguen adelante. Ese es el mismo pensamiento o la misma mentalidad que tenemos que tener, igual como la tuvo Cristo Jesús. Pero esa tipología, mis hermanos, está en toda la Escritura. La tipología de qué es lo que significa algo y cómo se cumple en Cristo Jesús. Vamos a ir ahora a Isaías 42. Isaías 42, versículo 1. Y todos estos pasajes, ahora, véanlos, mis hermanos, véanlos en el contexto de lo que es pacto. Son el pacto que está haciendo el Padre con su Hijo, son juramentos. Donde nos dice el versículo 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperan su ley. Me encanta ese versículo 3. No quebrará la caña cascada. Una rama de caña que está doblada, que está herida, nos dice, Él no la quebrará. Eso es la representación de tú y yo. Somos cañas dobladas, heridas. Mas Él no nos quebró, sino que nos redimió. El pábilo que apenas humea, esa mechita que apenas humea, Él no la apagó, mas le dio vida. Me encanta, ese pasaje del versículo 3 me encanta, pero nos dice, versículo 5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y de los que despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo, que mora sobre ella, y espíritus a los que por ella andan. Eso, mis hermanos, es el preámbulo. Nos acordamos de la clase donde miramos cómo se organizan los pactos. El preámbulo es cómo inicia el pacto. Antes, cuando un rey mandaba a matar a alguien, a ejecutar a alguien, empezaba el rey diciendo, yo, rey Juan, primero de mi nombre, hijo de el otro rey Juan, rey de esta costa a aquella costa, rey de todo lo que respira, te mando a matar, te mando a morir por mi autoridad. Empiezan con un contexto histórico. Y esto es lo mismo que estamos viendo aquí. Es Dios mismo diciendo, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que despliega, el que extiende la tierra a sus productos, el que da aliento al pueblo. ¿Qué es lo que Él dice? Este es mi siervo a quien yo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Versículo 6. Hablando Dios al Hijo. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré. ¿Y qué nos dice? Y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisiones a los que moran en tinieblas. No, eso vino a ser Jesús, a rescatar a aquellos que estaban en cárceles
No cárceles físicas, cárceles de su propio pecado. Aquellos que siguen sus propios deseos, los deseos de su propia concupiscencia. Jesús vino a rescatar a aquellos de aquellas tinieblas. Vino a darle vista a los ciegos, no solamente vista física o literal, pero una nueva vista, nuevos ojos espirituales para que podamos ver la ley de Dios y entenderla y cumplirla. Pero nos dice el versículo 6, yo Jehová te he llamado en justicia. Es Dios hablando con su Hijo en la eternidad. En la eternidad. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Esta es la única manera en cómo Dios lidia o cómo Dios se relaciona, por medio de pactos. Por medio de pactos. Por eso les dije al principio de todas estas clases, los pactos son como aquel hilo que juntan, que unen todo, digamos, un trapo. Esa es la armonía de los pactos en toda la Escritura. Ahora, yo dije que Jesús es nuestra cabeza federal. ¿Qué es una cabeza federal? Una cabeza federal, y están en sus notas por si necesita apuntarlo, cabeza federal es un representante legal o es un representante pactante, es alguien con quien se hace un pacto, que actúa en nombre de un grupo, o él es el representante de este grupo, de manera que su obediencia o su desobediencia afecta a todos los que están bajo su representación. Esa es una cabeza federal. En un matrimonio, ¿quién sería la cabeza federal? El esposo. Lo que él hace afecta. Ahora, sin embargo, también la mujer es cabeza federal. Sin embargo, ella está bajo la autoridad del esposo. Esta es la única manera en cómo Dios lidia con la humanidad, con cabezas federales. Él no lidia uno a uno. Él escoge a un representante y ese representante nos representa. Esa es la única manera. Si este representante hace cosas buenas, recompensa. Si este representante hace cosas malas, desobediencia. Pero ¿es representante de quién? De un grupo. Puede ser su familia. Y hay muchas personas que dicen, pero hermano, dice Jeremías, o yo creo que es Jeremías, que los hijos no comerán las uvas amargas de los padres. Pero eso, mis hermanos, fue algo específico, en un tiempo en específico, en una situación específica. Dios siempre lidia con cabezas federales. El castigo del padre va para con los hijos. Eso está y se encuentra en la ley moral de Dios. ¿Cuál es el segundo mandamiento? El segundo mandamiento. No te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba en los cielos, ni debajo de la tierra. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que castigo la maldad de los que me aborrecen. ¿Hasta cuándo? Tercera y cuarta generación. Eso estaba estipulado en la ley moral. Ahora les quiero dar un caso específico. En Josué capítulo 7. Váyanse al versículo 10. Josué capítulo 7, versículo 10. Y cuando lo tengan, volteen a verme a mí, porque les voy a dar el contexto de todo lo que está pasando, porque no tengo tiempo para leer todo el capítulo. Josué capítulo 7, versículo 10. Esta es la historia de un hombre que se llamaba Acán. Cuando el pueblo de Israel venció a Canaán, Dios les dio una ordenanza al pueblo de Israel. Una ordenanza específica, clara, igual como la da a nosotros. Todo lo que ellos tienen, me lo darás como tributo, como anatema. Todo lo que ellos tienen será maldito. Sus animales,
su dinero, sus hijos, sus hijas, sus casas, su comida, todo lo que ellos tienen será maldito. Jehová no le gusta la asociación entre lo inmundo y lo santo. ¿Qué pasó? Un hombre llamado Acán desobedeció la voz de Dios, desobedeció la ordenanza de Dios y se quedó con dinero y se quedó con cosas que habían obtenido de Canaán. Y mientras el pueblo de Israel iba y fueron a atacar a Jai, a otro pueblo, este pueblo los venció a ellos y ellos quedaron avergonzados. Y Josué se postró en tierra y dijo: Señor, ¿para eso nos sacaste? ¿Para avergonzarnos delante de nuestros enemigos? ¿Qué es lo que dijo Dios? Versículo 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Perdón. ¿No fue Acán quien pecó? ¿No fue Acán quien pecó? Fue Acán. ¿Pero contra quién la agarró Dios? Contra todos. Israel ha pecado. ¿Qué culpa tuvo el pueblo de Israel? Pero Acán los representó en ese momento porque Dios les dio una ordenanza colectiva. Todos ustedes me obedecerán. Y por el pecado de uno, pagaron todos. Sin embargo, Dios es grande en misericordia. Nos dice, otra vez, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Otra vez, regresando a ¿qué? Los pactos. Y también ha tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han vendido, porque han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, sino destruiréis el anatema de medio de vosotros. ¿Qué es lo que le dijo Dios? Mientras exista un anatema entre medio de ustedes, mientras exista desobediencia en medio de ustedes, yo no estaré con ustedes. Eso es entristecer el Espíritu Santo. Cuando nosotros vivimos en pecado, corremos el riesgo de ¿qué? De entristecer el Espíritu Santo. Es no tener comunión con Dios. Se aparta Dios. Y Dios les dice a ellos: mientras exista ese anatema, yo no estaré con ustedes. Les daré la espalda. Bueno, ¿qué es lo que hizo el pueblo de Israel mandado por Dios? Versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran monto de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira. El pecado lo cometió Acán. ¿Y quién pagó al último? Acán, su oveja, su marranito, si es que tenía un marranito, su chucho, el gato, su dinero, sus hijos pagaron por el pecado de Acán. ¿Por qué? Porque él los representaba federalmente. Y esa es la única manera en que Dios lidia con sus criaturas.
con una cabeza federal. Se me acabó el tiempo, no quería acabar con un punto, pero vamos a resumirlo y lo seguimos la siguiente clase. Nuestra cabeza federal es Cristo Jesús. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 1 nos dice que no existe condenación, no existe maldición por aquellos que están en Cristo Jesús. Si estuviéramos solos, si nosotros nos representáramos solos, peor castigo que el de Acán merecemos. Pero porque tenemos uno que fue perfecto en toda obediencia, ley natural, ley moral, leyes mosaicas y el pacto de redención, tenemos uno que nos puede representar perfectamente. ¿En qué manera? Él siendo sumo sacerdote, él siendo nuestro rey y él siendo profeta. Y esos tres oficios son los que vamos a ver en las siguientes clases. Cómo es que Jesús nos representa perfectamente como nuestro sumo sacerdote, como nuestro rey y como nuestro profeta. Iglesia de Cristo Jesús, la única razón por qué podemos entrar en esas puertas y no ser consumidos, yo iba a usar otra palabra, pero mejor no la uso, es por la pura gracia y misericordia de Dios. Y cada día que respiramos es por la pura gracia y misericordia de Dios. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? El glorificar a Dios en todo. La manera en que nosotros nos conducimos o vivimos es la representación de Cristo. Él nos representa igual, nosotros lo representamos a Él. Él es nuestra cabeza federal y nosotros damos testimonio de Él. Ese es el punto de Efesios capítulo 1. Que Él nos ha bendecido en todo, en toda nuestra manera de vivir. Por eso Él es la cabeza de la iglesia, la cabeza federal de la iglesia. Pero continuamos la siguiente semana, vamos a acabar. Dios me los bendiga. Vamos a ponernos de pie para orar y darle gracias a Dios.